Sensak Pichau, Sensak Likau, Likan Antai, que en idioma kunsa quiere decir hola hermano, hola hermana, Likan Antai. En el marco de los procesos de participación y consulta llevados a cabo por el Ministerio de Salud de Chile, se hace necesario explicar a los equipos técnicos de salud y comuneros de las diferentes comunidades indígenas de la región de Antofagasta, de manera simple y precisa, algunos aspectos generales del Convenio 169 de la OIT, con énfasis en la consulta indígena, para lo cual lo llamamos a poner atención. ¿Qué es el Convenio 169 de la OIT? El Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes es un tratado internacional adoptado por la Organización Internacional del Trabajo en el año 1989, que establece los derechos de los pueblos indígenas y tribales y las obligaciones de los gobiernos en proteger estos derechos. Y si es un tratado internacional, ¿cómo se aplica en nuestro país? Al momento de ser ratificado, el cumplimiento del Convenio 169 de la OIT adquiere un carácter obligatorio para los estados. Esto significa que los gobiernos deben garantizar la revisión y adaptación de su legislación, de sus políticas y programas según lo establecido por el convenio. En Chile, el Convenio 169 de la OIT fue ratificado el 15 de septiembre del año 2008 y se encuentra plenamente vigente desde el 15 de septiembre del 2009. Y a todo esto, ¿qué es la OIT? La Organización Internacional del Trabajo, por sus siglas OIT, es un organismo especializado de las Naciones Unidas, fundado en 1919, que tiene como misión la protección y promoción de los derechos relacionados con el trabajo en todos los países. Y entonces, ¿qué tiene que ver la OIT con los pueblos indígenas? Desde su creación, la OIT se ha ocupado de la situación de discriminación de los pueblos indígenas en contextos laborales. En la actualidad, la OIT, a través del Convenio 169, también se ha ocupado de la situación de estos pueblos en temas como seguridad social, salud, las lenguas originarias, las creencias religiosas, la cooperación a través de las fronteras y otras. Ah, ahora estoy entendiendo de qué se trata esto del Convenio 169 de la OIT. ¡Qué bien! Bueno, ahora te puedo contar que el Convenio 169 de la OIT reconoce una serie de derechos que tienen los pueblos indígenas y tribales. Por ejemplo, derechos sobre sus tierras y territorios, derechos sobre los recursos naturales como por ejemplo el ganado, las plantas, los ríos, lagunas y montañas. También el Convenio 169 establece el derecho a la libre determinación y autonomía, esto es, decidir sobre su propio desarrollo, ya sea económico, social y cultural. Eso es muy interesante. Cuéntame, ¿cómo es eso del derecho a decidir sobre nuestro propio desarrollo económico, social y cultural? El derecho a decidir sobre el propio desarrollo económico, social y cultural está reflejado en el artículo 7 del convenio. En el artículo 7 se establece que los pueblos indígenas tienen el derecho de decidir sus propias prioridades en lo que atañe el proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural. Por esto, y para resguardar este y otros derechos, es que se establece en este convenio derecho de participación y consulta a los pueblos indígenas. ¿Y de qué se trata esto del derecho a la participación y a la consulta de los pueblos indígenas? Bueno, así como hay formas de participación generales de todos los chilenos, este convenio agrega la obligación a los gobiernos de formas especiales de participación y consulta a los pueblos indígenas, como decíamos, para que puedan defender sus derechos a través de estos procesos. Por eso, y en su artículo 6, el convenio 169 establece su derecho a la participación y a ser consultados previamente a la adopción de leyes o normas o decisiones de las autoridades que afecten directamente los derechos colectivos de dichos pueblos. La consulta a los pueblos indígenas debe ser adoptada por el Estado obligatoriamente antes de la elaboración de leyes que tengan relación con pueblos indígenas y que puedan afectar sus derechos en temas como salud, educación, medio ambiente, trabajo y otros, antes de que el Estado autorice la extracción de recursos naturales, antes de que el Estado dicte leyes que modifiquen sus formas de transmisión de la propiedad, antes de que se tomen medidas que permitan alcanzar educación bilingüe. Dijiste una palabra que no entendí.
Derechos colectivos. ¿Qué son los derechos colectivos? Los derechos colectivos de los pueblos indígenas contienen los derechos de cada uno de los individuos que los componen, pero son propios de todo grupo. Por ejemplo, el derecho a tener sus propios sistemas de vida, sus medicinas o su cultura es el derecho que tiene toda una comunidad y todo un pueblo indígena. Además, es importante recalcar que estos derechos colectivos son parte de los derechos humanos. Ah, ya estoy entendiendo la idea. Tengo una amiga que vive en un pueblo vecino y me contó que cerca de su pueblo había un proyecto de una empresa petrolera. ¿Qué dice el convenio 169 de la OIT en un caso como ese? ¡Qué buena pregunta! En ese caso, el convenio 169 de la OIT subraya la necesidad de consultar previamente a las comunidades que puedan ver afectados sus derechos colectivos por un proyecto de esas características. Por ejemplo, el convenio establece que se debe hacer una consulta previa antes de la extracción de recursos naturales. Esto es, cuando un proyecto suponga la exploración del suelo, la instalación de oleoductos, la intervención de ríos, salares y lagunas ubicadas en tierras de una o más comunidades indígenas. Por esto, es muy importante tener en cuenta que la consulta previa es el medio por el cual los pueblos indígenas pueden participar plenamente en la adoptación de las decisiones que les afectan y que puedan incidir en ellas. ¿Y quién es la persona responsable de hacer la consulta previa? La responsabilidad de garantizar el derecho a la consulta previa y fomentar mecanismos de participación no es de una persona, ni de una comunidad, ni tampoco de una empresa. La responsabilidad de hacer una consulta previa siempre va a recaer en los gobiernos. Que no se te olvide nunca esto, la responsabilidad siempre va a recaer en los gobiernos. ¿Y si el gobierno es el responsable de aplicar la consulta previa en el marco del convenio 169 de la OIT, quiénes vendrían siendo los consultados? Hoy en día existen 370 millones de personas alrededor del mundo que pertenecen o se autoidentifican con un pueblo indígena. Entonces, estos son, de acuerdo a este convenio, los pueblos indígenas que tienen el derecho a ser consultados y por ende pueden exigir este derecho y solicitar ser incluidos en procesos de participación. ¿Y cómo puedo saber yo qué es un pueblo indígena? Los pueblos indígenas son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el país o en una región geográfica a la que pertenece el país en la época de la conquista o la colonización o del establecimiento de las actuales fronteras. Cualquiera sea su situación jurídica, conservan todas las propias instituciones sociales, económicas o culturales y políticas o parte de ellas,